Patris et Filii Spiritus Sancti. Amén. Bien, mis queridos hermanos, la perícopa, el pedacito de evangelio que acabamos de leer, es el fin de todo el sermón de las bienaventuranzas. Ustedes recuerdan, las bienaventuranzas compendiadas, no es que Jesucristo las predicó todas juntas, sino que las fue predicando, pero para hacerlo didáctico, San Mateo las resumió en 2 capítulos, a partir del 5 hasta el 7. Y este es el final del capítulo 7 del Sermón de las Bienaventuranzas, que se trata del cuidado que deben tener las ovejas de los engañadores, pues, porque siempre va a haber engañadores que con apariencia de bien, con apariencia de santos, con apariencia de puros, como eran los fariseos, engañaban a las verdaderas ovejas de Cristo, pues. Así nuestro Señor nos previene de aquellos que bajo apariencia de buenos católicos, de santos obispos, de puras vírgenes consagradas, etcétera, etcétera, puede intrínsecamente por adentro, pueden ser en efecto lobos rapaces por el engaño que producen, pues, porque no se puede recoger malos frutos del buen árbol, es decir, no se puede recoger de aquellos fieles servidores de Cristo que engañen a las almas. ¿En qué sentido? En que no van a predicar otra cosa que no sea la doctrina de Jesucristo, pero no vale solamente predicar la doctrina, porque no solamente el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que cumpla mi palabra. Ese es el que va a entrar en el reino de los cielos, el que cumple la palabra del Padre Celestial, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice nuestro Señor. La voluntad de Dios está ya expresada, ya sabemos cuál es. Por eso que nuestro Señor decía, guardaos de la hipocresía de los fariseos, guardaos de la hipocresía de los fariseos, porque se aparecen como puros e inmaculados y por adentro están podridos, por adentro son sepulcros llenos de huesos. Entonces, por eso hay que, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál fue el fruto del fariseísmo? La crucifixión de Jesucristo. ¿Cuál es el fruto de los falsos profetas que siempre han aparecido en la historia de la Iglesia? Las herejías, los cismas, etcétera, etcétera. Los engaños, evidentemente, ¿no? Y por supuesto la perdición de muchas almas, que todas esas herejías y esos cismas han producido guerras, han producido muertes, han producido, como dice San Pablo ahí, el fruto de todo esto es la muerte, el fruto del pecado es la muerte. De hecho, Adán, el fruto del pecado de Adán es la muerte. Nosotros morimos por la consecuencia del pecado original. Pero todo pecado que se ha producido va incrementando, va acrecentando esta muerte, pues. Esta muerte la va haciendo cada vez más penosa. Por eso que las herejías y los cismas que se han producido en la historia de la Iglesia siempre han sido combatidos. Incluso hubo grandes calamidades, y cada herejía que se produjo ha producido mártires, pues. Por una sola I que negaban que Jesucristo era consubstancial al Padre, en griego es homoousios. Entonces, los que negaban lo ponían como que era semejante al Padre, no consubstancial al Padre. La falsa iglesia ha quitado la palabra consubstancial. Nosotros cuando rezamos el credo decimos consubstancial en patri, es consubstancial, el verbo es consubstancial al Padre, es decir, tiene la misma sustancia, no la misma naturaleza. Una pera
con otra pera tienen la misma naturaleza, pero no tienen la misma sustancia. No tienen la misma sustancia. Lo mismo pasa con todas las cosas, pues. Pero en el seno de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consubstanciales. Hay una sola esencia. No hay separación. No hay separación. Sí, hay separación de personas. Hay distinción de personas que las constituyen las relaciones que existen. ¿Cuáles son las relaciones? La paternidad, la filiación y la expiración. Lo que constituye la persona del Padre es la paternidad, esta relación con respecto a la filiación que produce el Hijo, que no es producido, es engendrado por vía intelectual por el Padre. Por eso el Espíritu Santo no es hijo. El Espíritu Santo no es hijo. Dios tiene un solo hijo que es el Verbo. El Espíritu Santo no puede ser hijo porque es expiración, es amor que existe entre el Padre y el Hijo, pero las tres personas son consubstanciales, no tienen la misma naturaleza. Bueno, entonces esta pequeña distinción, como decíamos, ha producido muertes, ha producido guerras, ha producido mártires. Así que cada herejía y cada cisma que se produce trae consigo, lleva preñada en sí misma una tribulación que Dios la permite para que se santifiquen los fieles, los que son fieles a la doctrina, para que se santifiquen. Por eso que siempre nuestro Señor habla de guardaos pequeño rebaño, hijitos míos, decía San Juan, etcétera, de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas, guardaos de los anticristos, que vienen a vosotros disfrazados, trayendo doctrinas extrañas, etcétera, para que uno pierda el alma, pues, evidente. Y lo que dice nuestro Señor era una gran profecía que se fue cumpliendo a lo largo de toda la historia, pero que al final esa profecía se la ha mostrado a San Juan. Y San Juan habla clarísimamente del falso profeta, aquel que aparece con cuernos de cordero, pero tiene boca de dragón. Así, aquel que se parece a Cristo, pero que sin embargo habla inspirado por el diablo. ¿Y quién es el falso profeta? Y tenemos conocimiento de esto, sí. Nosotros sabemos que después de la muerte de Pío XII se han producido una seguidilla de falsos profetas, tipos, es tipo como decíamos siempre, ¿no? Tipo y antitipo, la profecía es así, tiene un tipo y antitipo. Todos estos que han aparecido después de la muerte de Pablo VI no son antipapas, son falsos papas, son tipos del gran profeta, del falso profeta, que lo va a mostrar al anticristo, que lo va a presentar al anticristo. Y es el falso profeta, justamente, el que pone la marca del anticristo. No es el anticristo. El anticristo persigue a los que no tienen la marca, es decir, a todos aquellos que no han entrado en la apostasía, el anticristo los va a perseguir a los cristianos, de hecho le hará guerra a los cristianos, y el Apocalipsis los vencerá. Muchos cristianos en esta persecución morirán mártires, pues algunos quedarán, algunos será tomado y otros será dejado, dice nuestro Señor. Algunos quedarán para que constituir la iglesia siguiente, pues, ¿no? La iglesia de la Odisea, la iglesia del milenio. Y otros morirán mártires de manos del anticristo y de sus secuaces. Y todos esos resucitarán a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes que aparezca el anticristo, porque estas dos bestias, esta bestia que habla San Juan, primero tiene la visión del anticristo y después la visión del falso profeta, pero cronológicamente el falso profeta es anterior, porque es el que prepara los caminos
para la aparición del anticristo con la apostasía. Y de hecho, ¿no? Y se ha formado todo un cuerpo, que es el cuerpo místico del anticristo, que eso es lo que constituye a la gran ramera que en este momento está en Roma, que está asentada sobre los poderes políticos. Y es justamente el falso profeta proveniente de la gran ramera el que va a servir al anticristo y que lo va a mostrar como si fuera el Cristo, que no va a ser así. Por eso que el engaño es terrible. Guardaos de los falsos profetas. Y no solamente hay falsos profetas en esta Roma apóstata, que son bien identificados. Hay otros que no están bien identificados y que sin embargo se mezclan en el rebaño para confundir. Y cito con nombres y todo, pues, por ejemplo, Monseñor Viganó, que se la dan, lo constituyen como el gran paladín defensor de la fe, y que sin embargo durante no sé cuánto tiempo ha servido a la gran ramera y ahora se la da de gran defensor. Y esto promocionado por el falso fraile carmelita y los y otros que están junto con él, que forman esta asociación que se llama Unansantam para elegir un papa, que será su papa, bueno, como decimos siempre. Pero bueno, por eso digo, hay engañadores que constituyen también, se constituyen también en falsos profetas, pues, así como fue Lefebvre, otro falso profeta que constituyó su asociación para atrapar como decíamos la vez pasada, a los tradicionalistas, es decir, a los católicos que querían conservar la doctrina. Entonces era necesario para que no se perdieran, atraparlos con algo. Y entonces la masonería suscitó a través de Liénard, que fue el que lo consagró a Lefebvre, la fraternidad de Lefebvre, que es un falso tradicionalismo, evidentemente. Bueno, todos esos son falsos profetas. Entonces hay que apartarse de ellos, hay que oponerse, sí hay que denunciarlos, porque sus frutos son malos. ¿Cómo conoce uno quién es el falso profeta? Por sus frutos. Y estos frutos son de muerte. ¿Por qué? Porque es herejía y es cisma. Así que, por eso digo, nuestro Señor nos advierte claramente, y que en los últimos tiempos todo esto se va a acrecentar, como dice San Pedro, como dice San Juan, como dice el apóstol San Pablo también, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo habla de la gran apostasía, pues, producida por el combate contra la fe, que es el resumen, la apostasía es el resumen de todas estas herejías. Y el resumen, el compendio de todo este misterio de iniquidad que se ha venido produciendo desde el paraíso, es la culminación de todo esto es el anticristo. Y el anticristo va a aparecer, pero no antes de la conversión de una parte de los judíos, porque la iglesia tiene que estar completa, como decimos, para que cuando aparezca nuestro Señor, la iglesia completa, un solo rebaño, lo reciba. Pues. Entonces, mientras Israel no se convierta, el anticristo no aparecerá. Para que se convierta Israel es necesario que aparezcan los dos testigos. Por eso esto es así. Pidámosle a nuestro Señor encarecidamente y sin descuidarnos y sin cansarnos, repetidamente pidamos a nuestro Señor que nos dé que esta gran intervención de los dos testigos, que son aquellos que preanunciarán la llegada de Jesucristo en su próxima, en gloria y majestad. Así que bueno, que la gracia de la Santa Misa de hoy sea eso, sea fortificarnos cada vez más en la fe católica, sin conmovernos de la fe católica, pase lo que pase, vea uno lo que vea, pues. Y que Dios nos conceda esta gracia a través de la Santísima Virgen María,
que jamás ha fallado en la fe. Y para nosotros, Nuestra Señora de Luján. Y que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.